Buenos días. Iniciamos el panel Modelos de Salud y la Pandemia, que lo efectuamos en el marco del 32º Congreso Nacional de Medicina General y Social, que auspicia la Asociación Médica Sindical ASMEDAS. En este caso, el panel está integrado por participantes: el doctor José Moya, representante de la OPS en Cuba; el doctor Mauricio Vargas, director de Sistema de Servicios de Salud en el ICAP en Costa Rica; y yo, Álvaro Franco Giraldo, el decano de Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de Medellín. Voy a hacer una presentación un poco más amplia de los tres participantes. Como verán ustedes, yo estoy hablando de una sala que corresponde justamente a ASMEDAS y por eso no aparece mi nombre allí. El doctor José Moya es médico del Perú, médico de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en salud pública, con formación en epidemiología de la Universidad Cayetano de Heredia, también en Perú, y doctorado en salud colectiva de la Universidad de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. El doctor José Moya ha trabajado como epidemiólogo permanentemente vinculado a estos organismos multilaterales, donde se ha desempeñado por un largo trayecto de cerca de 20 años, llegando a ser representante de la Organización Panamericana de la Salud en el año 2016 en Venezuela, y desde el año 2019 está como representante de la Organización Panamericana de la Salud en Cuba. El doctor Mauricio Vargas también tiene una alta trayectoria, también médico de Costa Rica, formado en la Universidad de Costa Rica y con posgrados en salud pública de la misma universidad y de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ha sido en varias ocasiones consultor de varios organismos internacionales como OPS, OMS, el Banco Mundial, el BID y el Instituto Centroamericano de Administración Pública. El doctor Mauricio Vargas ha sido director de la Escuela de Salud Pública de Costa Rica en 2 ocasiones, siendo la última ocasión desde el año 2015 al año 2019. Fue viceministro de Salud en el año 2016 y actualmente se encuentra, como mencioné al principio, en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Yo les agradezco mucho a nombre de la Asociación Sindical ASMEDAS el haber aceptado esta invitación y enriquecer este panel y este Congreso Nacional de Medicina General y Social. La dinámica del panel será la siguiente. Inicialmente, cada uno de los expositores hará una breve presentación por unos 15-20 minutos sobre el modelo de salud de cada uno de los países representados, en este caso Cuba, Costa Rica y Colombia, y al final tendremos un conversatorio. Podemos plantear algunas inquietudes al final también. Igualmente, estamos invitando al público que nos ve ya un poco en diferido a que expongan sus preguntas en el chat. El sábado próximo nosotros estamos grabando un poco antes y en el chat nosotros estaremos prestos a dar algunas respuestas y algunas intervenciones si fuera posible y fuera del caso. Inicialmente yo les voy a compartir mi pantalla y voy a hacer una corta introducción al tema de los sistemas de salud, de los modelos de salud. Esto para hacer referencia, a ver si logro llegar a la imagen, para hacer referencia, a ver, ahora sí, a este congreso y a el panel en el cual estamos comprometidos en este momento. Perfecto.
Estamos contando tiempo desde este momento para mi intervención. Yo quería señalar que siempre ha sido de interés de la Asociación Médica en los diferentes congresos y en muchos de ellos yo he estado en prácticamente la mayoría de los congresos. Eh, Como participante seguramente me conocen la mayoría, pero sin embargo quiero hacer una pequeña autopresentación. Yo soy médico también de la Universidad de Antioquia. Tengo una maestría en salud pública también de la misma Universidad de Antioquia y tengo un doctorado en salud pública en la Universidad de Alicante en España y he sido decano de la Facultad Nacional de Salud Pública en 2 periodos, el último que dio en el año 2015-2017, cuando fui a la Vicerrectoría General de la Universidad, donde estuve también otro tiempo. He sido también asmedista, me he reconocido, he querido siempre defender la causa de la Asociación Médica Sindical. Por eso les decía que la mayoría de ustedes me conocen en esta brega de los congresos que hemos realizado anualmente y en muchas otras actividades académicas alrededor. Pero les decía igualmente que queremos en esta ocasión destacar el papel que juegan los modelos de salud y los sistemas de salud, un tema absolutamente complejo y que nosotros siempre hemos querido debatir en cada uno de los congresos. Por eso una pequeña intervención al principio, simplemente para recordarles que los modelos de salud no son construcciones técnicas que uno pueda decir que técnicamente puede configurar un sistema de salud. Que hay que tengamos hoy 3 concepciones distintas de modelos de salud. Estos modelos de salud y más en relación con el tema de la pandemia, que es el tema actual. En esta ocasión nos ha tocado poner a conversar el modelo de salud con la pandemia y la pregunta grande que tenemos a todos los panelistas es exactamente esa. ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál ha sido el efecto del modelo de salud en la manera como los gobiernos y los mismos sistemas han manejado el asunto de la pandemia, este azote que se cierne sobre la humanidad en el último año? Ya completamos exactamente un año de estar viviendo la pandemia. Pues varios temas estarían inmersos en esta discusión. ¿Qué pasa con los sistemas de salud? ¿Cómo se han dado las alianzas transsectoriales e intersectoriales alrededor de la pandemia y el modelo de salud? Y la más importante quizá, y en esto nos diferenciamos los 3 países que estamos aquí representados, ¿qué ha pasado con el rol del Estado y el sistema de salud en cada una de estas particularidades? ¿Cómo ha sido la participación ciudadana? Es otra categoría. La participación ciudadana es otra categoría que nos viene bien analizar en este caso. Problemas como el de la interculturalidad y la atención primaria en salud. O sea, se nos antoja que la atención primaria en salud sería el modelo, pero vamos a discutirlo hoy. ¿Qué pasa con la atención primaria en salud en esto de la atención a la pandemia o en cómo enfrentar la pandemia? Creeríamos que estos 2 países invitados, Cuba y Costa Rica, tienen excelente experiencia alrededor de la atención primaria en salud. Pero lo que les decía, los modelos de salud en alguna medida son enfoques ideológicos diferentes, son procesos de tipo político que se apuestan por una determinada postura ideológica y que la mayoría de ellos señalan dentro de su retórica, incluido el modelo colombiano, que propenden por objetivos de equidad, eficiencia y efectividad. En la mayoría de ellos se señala la participación social como uno de los ejes fundamentales del modelo de salud, entendiendo desde luego que esa participación social tiene que ser fundamentalmente de tipo político. Pero en los procesos de reforma que se han cernido sobre América Latina y el mundo en general en los últimos 20, 30 años, el modelo colombiano ya lleva 30 años, el de la reforma, la participación es un poco teórica y marginal y más orientada al uso operativo de los servicios y no enfrenta propiamente los determinantes de la salud. No enfrenta propiamente los determinantes de la salud. Estos 2 conceptos entonces me hacen concluir nuevamente que los modelos están determinados de manera ideológica
y que las tipologías de los sistemas de salud están condicionadas política, social e ideológicamente. Y la mayoría de los procesos de reforma, es decir, la construcción de los modelos de salud en el mundo, pero esencialmente en América Latina, han estado atravesados por un debate por el eje público y el eje privado, cómo enfrentar lo público y lo privado, quizás con la excepción de Cuba. Yo sé que Costa Rica también ha atravesado este dilema. Y la pregunta de fondo en la parte de la configuración de los arreglos, que siempre ha sido casi un estribillo en los últimos años, ¿qué tanto de mercado y qué tanto de Estado? Hoy ante la pandemia uno se preguntaría ¿qué tanto de Estado y qué tanto de mercado? O dicho de otra manera, ¿sí sirvió el mercado para enfrentar la pandemia? ¿O tuvo el Estado que cargar solito con el tema de la pandemia, como parece ser, y lo discutiremos también en este foro? En fin, que la política sanitaria en general está determinada desde esta concepción política por voluntades y mandato popular, como debe ser, pero también por los grupos de presión, donde además la convergencia de los servicios de salud han estado atravesados también por modelos de transición epidemiológica, por modelos de desarrollo y por los regímenes políticos en cada momento y en cada país en particular. Cuenta el poder de clase, claro que cuenta el poder de las clases sociales, de la clase dominante sobre todo, y eso en cuestión de garantizar el financiamiento de los sistemas de salud. Y ahí pues que el análisis del poder, las relaciones de poder y el análisis de las relaciones del régimen político en cada uno de los países es bien importante para entender cuál ha sido el modelo de salud y cuál ha sido exactamente la implicación que ha tenido en el momento, en el año actual de la pandemia. Habrá que contar entonces con instrumentos políticos de clase social, cuáles son las relaciones en esos sectores, en esos grupos de presión en la sociedad de determinado país, cuál es la estructura de clases, cuál es la formación de esas clases sociales. Yo he propuesto algunos enfoques y hablar de un enfoque ciudadano también, donde el papel de la sociedad civil juega, y aquí también la pregunta durante la pandemia por el papel de la sociedad civil, ese trípode de población, sociedad civil y Estado en la configuración de los modelos de salud y el papel de la ciudadanía. Y finalmente, para terminar esta introducción y dejar otra inquietud, otro eje de análisis, sería el del territorio, el enfoque territorial. El territorio se ha entendido en general como un espacio geográfico material, constituido por las poblaciones en diversos lugares y agregados estructurales, pero el territorio es fundamentalmente un tema de relación entre los grupos poblacionales, un tema de relación entre las gentes, un tema de relación entre los grupos raciales y étnicos también, que le dan un sentido múltiple a ese territorio. ¿Qué pasa con los territorios en cada uno de los modelos de salud? ¿Cómo juega el territorio? La propuesta del eje territorial para la modernización y la reconstrucción de los modelos de salud. Los geógrafos le han dado un sentido mucho más amplio entonces al territorio que ese mero espacio geográfico. Hoy lo preguntamos entonces también en este foro, ¿qué ha pasado con los territorios? ¿Cuál es la concepción de territorialidad? Si los países que están en juego en este debate han tomado en cuenta los territorios o no. Eso lleva finalmente pues estos ejes que he mencionado a preguntarse por cuáles son las diferentes configuraciones. Mucha gente joven, y en Colombia me preocupaba eso, piensa que el modelo de salud es lo que tiene cada país y que de ahí no pasa, pero tengo que recordarles que varios modelos de salud se han definido en el mundo. El modelo de aseguramiento privado, modelos de sistemas públicos estatistas, un modelo de aseguramiento pleno, modelos de administración regulada, modelos segmentados como los que ha tenido en general América Latina. Se han mencionado otro tipo de modelos como modelos intensivos en el uso de contratos o el sistema público integrado, y más allá hemos venido propendiendo por modelos de sistemas universales de salud, para mencionarles solamente algunos, y podemos cotejar con cada uno de los países participantes y ir caracterizando un poco el modelo correspondiente en cada uno de ellos. Los modelos universales, o por lo menos los modelos estatales o los modelos de carácter público, se presentan para muchos de nosotros como la opción, como la meta, como ese
esa imagen objetivo que queremos reconocer y que queremos llegar a ella. Quizás en este panel Cuba y Costa Rica nos puedan dar ejemplos de mayor universalismo que otros países de América Latina. Quizá, y eso lo corroboraremos en este panel, Cuba y Costa Rica se presenten como los mejores ejemplos en cuanto a los modelos universalistas. Ya los ponentes nos lo dirán. Yo dejo aquí la introducción y voy a darle paso a la intervención, le voy a dar paso a la intervención del doctor José Moya. Déjeme, doctor José Moya, yo dejo de compartir esta pantalla y le doy paso a su presentación, para que usted pueda hacer su presentación. Bueno, entonces con ustedes los dejo con el doctor Moya y la presentación sobre el modelo de salud de Cuba y los efectos y el manejo que ha tenido la pandemia, pero fundamentalmente nos dará claridad sobre el modelo de salud de Cuba. A ver si yo le permito aquí a usted, doctor Moya, si ya puede hacer, todavía no puede. Ahí ya tiene usted la posibilidad de compartir su pantalla. Muchas gracias, doctor Moya, por haber aceptado esta invitación de Asmedas. Sí, muchas gracias, doctor Álvaro Franco. Muchas gracias a Asmedas también por esta invitación que me honra. Así que con mucho gusto voy a presentarles la respuesta que viene teniendo Cuba frente a la pandemia. Y voy a empezar por esta primera diapositiva que yo inicialmente quería ponerla como al final, pero es mejor ponerla ahora mismo porque creo que introduce muy bien a las preguntas que además usted nos ha puesto como iniciales a esta respuesta acerca de los modelos, ¿no? Pero esta primera diapositiva es bastante general, no es completa, pero trata de abarcar algunas preguntas que nos hacemos todos. ¿Cuáles son los temas o los determinantes en los países para el impacto frente a la pandemia, ¿no? Y yo creo que aquí hay 6 que son importantes, que vale la pena colocarlas ahora para ir generando reflexiones también entre las personas que están asistiendo a este importante congreso, el 32 Congreso Nacional de Medicina General y Social. Yo creo que un elemento central primero es el de contar con un plan nacional. Casi todos nuestros países hemos tenido 2 meses de preparación y este plan nacional tiene que ser un plan de gobierno, ¿no? Ahí entonces la importancia del liderazgo, de la gobernanza y de esa aplicación de un plan que tiene liderazgo en el Ministerio de Salud, obviamente, pero que es intersectorial y que tiene que llevarse a cabo en todas las instancias de un país, aplicado por también los gobiernos locales, ¿no? Esto es un primer elemento que yo creo que es fundamental, es central. Muy desde el principio de la pandemia, la OPS-OMS ha estado generando algunas guías, elementos también para poder contar con algunos elementos en base a la experiencia que se iba ganando con la respuesta que hacía China a la pandemia y que los países han ido adaptando y colocándolo en función también a sus capacidades, al escenario nacional, ¿no? El Sistema Nacional de Salud, que es un tema central de este panel, tiene que ver con cómo está organizado, cómo es el financiamiento, la cobertura, qué tan fuerte es la atención primaria de salud, cómo está organizada las redes de servicios de salud en estos países para poder organizarse mejor en una respuesta frente a la pandemia, ¿no? Esto tiene que ver también con el desarrollo de la vigilancia epidemiológica, de los epidemiólogos de campo o de los epidemiólogos que están en los servicios de salud, que tienen una red nacional de vigilancia epidemiológica ligada a los laboratorios de salud pública, ¿no? Hay un desarrollo importante en los últimos años en nuestro país, pero la pregunta es, ¿qué tanta respuesta, qué tanta fortaleza, qué tanto apoyo tienen estas direcciones nacionales de epidemiología y la red nacional de vigilancia y de laboratorios, que no es solo en el momento hoy de la pandemia, sino que permanentemente nuestras poblaciones, en esa diversidad que tiene América Latina, están frecuentemente con escenarios y riesgos de enfermedades epidémicas que afectan la vida de las personas, ¿no? Los protocolos elaborados en los sistemas de salud por los equipos también son fundamentales, tener protocolos de intervención revisados permanentemente por estos grupos, contar con profesionales de salud y la disponibilidad de los profesionales de salud ha sido
sí viene siendo un elemento clave después que el personal de salud ha sido fuertemente afectado en la mayoría de nuestros países con pérdidas de vidas de enfermeros, de médicos, y que ha puesto a un nivel de muy poca capacidad de respuesta a nivel de algunos establecimientos de salud, ¿no? Contar con presupuesto, la capacitación logística también ha sido fundamental en el escenario de la pandemia, y creo que una de las lecciones aprendidas importantes que tenemos es que en un momento determinado en nuestra región, la región de América Latina y el Caribe, se quedó sin la posibilidad de conseguir estos equipos centrales para poder responder a la pandemia, porque los mercados donde tenemos acceso a estos equipos están en otras regiones del mundo y muchos de ellos ya estaban completamente sin capacidad de respuesta debido a la alta demanda que ocurría en el mundo entero debido a la pandemia. La ciencia, tecnología e innovación viene jugando un rol importante, y eso también está relacionado con la capacidad que tienen estas instituciones en nuestros países, que han podido poner toda su capacidad de innovación, de investigación, al servicio de la pandemia en la investigación o en la elaboración de pruebas de diagnóstica y otros elementos, como por ejemplo tener un avance de candidatos vacunales que también viene siendo determinante, ¿no? Otros factores de riesgo, como hemos podido ver, del rol de las enfermedades crónicas, esta acumulación de enfermedades crónicas que tienen nuestros países. Ahí está la obesidad, diabetes, hipertensión, y como se viene llamando ahora esta pandemia como una sindemia, por la sinergia de no solamente un nuevo virus, como en este caso el coronavirus, sino por este incremento de enfermedades crónicas, de afectaciones al cambio, por el cambio climático, que también tienen impacto en la respuesta, que está muy ligada también a las desigualdades sociales, económicas, que también han sido motivos de discusiones y que tienen siendo motivos de discusiones estos temas con relación a la respuesta en nuestros países por las desigualdades sociales, la pobreza, la concentración de poblaciones en las megaciudades de nuestras grandes capitales, donde hay riesgos diferenciados en la transmisión de esta pandemia, en la transmisión y en las complicaciones y finalmente en las defunciones por esta nueva pandemia, ¿no? Y la importancia que tiene el rol de la información y la comunicación, que es central para evitar esa desinformación que lamentablemente también ocurre cuando ese rol y ese liderazgo no está claramente definido en las instituciones nacionales de respuesta frente a la pandemia. Yo creo que estos son algunos elementos que yo traigo como reflexiones iniciales para poder conversar acerca de Cuba, un país que conocemos todos, que tiene un sistema único, público, universal, gratuito, que tiene una red importante de servicios de salud a lo largo de todo el país, con una historia de 60 años de una atención primaria sólida, fuerte, que se sostiene en los equipos de salud del médico y la enfermera de la familia, más de 11.000 establecimientos de salud de esta naturaleza distribuidos en todo el país, y una reflexión también de que producto de políticas saludables, buenas en el país, hay un cambio en los perfiles demográficos, una transición demográfica con una concentración de población mayor de 60 años que implica también todo un ejercicio de parte de respuesta del país para poder proteger a una población que es vulnerable frente al riesgo de este nuevo coronavirus, ¿no? La atención primaria, repito, el capital humano se constituye una fortaleza importante en el país. Es de los pocos países, yo creo que a nivel mundial, que tiene una relación médico-enfermera por habitantes de las más altas, que incluso le permite contar con profesionales de salud que están dando atención a través de las brigadas en distintos países que así lo solicitan, ¿no? Fuerte atención primaria de salud, una formación de recursos humanos en todas las provincias del país que permite tener y contar con profesionales de la salud pública, ¿no? Y otra gran fortaleza en Cuba es las instituciones de ciencia, innovación y tecnología que están agrupadas en BioCuba Pharma. Son 32 empresas, de ellas 21 unidades científicas, 20.000 trabajadores, etcétera, que vienen teniendo un rol determinante también en la respuesta frente a la pandemia. Este es el plan de enfrentamiento del Ministerio de Salud. Son los grupos de trabajo que se identificaron muy tempranamente. Esto a finales de enero de este año ya estaban definidos estos grupos de trabajo y empezaban a
responder en las organizaciones de lo que sería la atención a la pandemia que ocurrió con los primeros casos el 11 de marzo, ¿no? Un grupo de atención médica vinculado fuertemente a la atención primaria de salud en el nivel comunitario y local, donde los estudiantes de medicina también participaban en la búsqueda de casos sospechosos de alguna afección respiratoria, que luego se vinculaba a los equipos de epidemiología y de laboratorio para que puedan tomar muestras a estos casos sospechosos y los casos positivos llevados a los hospitales COVID, los contactos llevados a centros de aislamiento, una respuesta importante de parte del grupo de epidemiología y atención de salud con base comunitaria, con la base en el consultorio del médico y la enfermera de la familia. Los otros grupos estaban relacionados a la logística, las universidades también participaron en la formación de los recursos humanos rápidamente a preparar a todo el sistema de salud en la respuesta, en el conocimiento de este nuevo coronavirus. El grupo de colaboración, que es donde parten las brigadas Henry Ripp, que han salido más de 39 países que han solicitado la cooperación de estas brigadas y que han podido dar cooperación en países de Europa, como en Italia, nuestra región, América Latina, Caribe y el África, el grupo de comunicación fundamental en su respuesta también, y el de ciencia e innovación que ya comenté hace un momento, ¿no? Todo el grupo de epidemiología, repito, basado en el consultorio del médico de la familia, en el nivel comunitario, en el nivel local, con esta búsqueda activa de casos, la búsqueda de laboratorio, el rol del laboratorio, la identificación de los casos y los contactos para identificarlos y llevarlos a centros de aislamiento, si así lo requiera, que ha sido una de las respuestas más importantes que ha tenido el país y que ha permitido controlar los brotes que se han presentado a lo largo de este año, que señalaré en breve. Aquí son estudiantes de medicina que no ingresan al domicilio, pero que en este tamizaje comunitario diario están investigando en el territorio, en la comunidad, acerca de la presencia de alguna sintomatología respiratoria, ¿no? Datos también importantes en el país señalan de un crecimiento de población adulta, población mayor de 65 años, muchos de ellos viven solos, y también esta identificación a nivel comunitario ha permitido también dar una respuesta solidaria de apoyo a estas personas mayores de edad que viven solas, que requieren, por ejemplo, de algunos medicamentos u otro nivel de atención apoyados por la comunidad. Estos ya son datos de la tendencia de los casos en Cuba. Estos son datos al 16 de noviembre. Pueden revisarlo en este sitio web que se actualiza todos los días. Lleva el país con 7.667 casos acumulados, todos casos confirmados por pruebas PCR. Los casos activos son el 5% de este total. La gran mayoría se ha recuperado. Los fallecidos son 131 que tienen una letalidad ahora de 1.7, ¿no? La letalidad es un también indicador importante de cómo evoluciona la respuesta del país frente a los casos de COVID. Y aquí vemos la tendencia. Estos son los meses de marzo a abril. Abril se llega a un primer pico, en una primera ola. Es aquí donde se toman las medidas de cerrar escuelas y universidades, el transporte urbano se limita, el transporte provincial se limita, se fomenta el teletrabajo, se cierran los aeropuertos, y luego de que hay casos en muchos lugares del territorio del país, de las provincias del país, se llega a unos meses de cierto control, pero con las reaperturas que se han estado dando también en algunas provincias, hemos tenido 3 momentos de brotes en algunas provincias que señalan cada uno de estos incrementos, como ustedes pueden ver, que son incrementos que han tenido una respuesta provincial. Aquí está La Habana, está Pinar del Río, está Ciego de Ávila, provincias que, a diferencia de las otras, han tenido estos brotes que, repito, han tenido una respuesta similar a esta respuesta inicial, que incluye la participación de los equipos municipales de salud, de los equipos del gobierno local en estas comunidades para poder controlar estos casos. Aquí, en esta gráfica, es la respuesta de laboratorio. Se empezó con 3 laboratorios dirigidos por el Instituto IPK, que es el referente nacional, pero a la fecha ya son 16 laboratorios más uno, son 17 laboratorios. Prácticamente todas las provincias tienen la capacidad de hacer las pruebas PCR.
estamos al momento con cerca de 8.000 a 9.000 pruebas diarias. La última, esta información del día de ayer, señala que hubo 28 casos positivos, que da un índice de positividad bastante bajo, de 0.36, y el acumulado tiene un índice de positividad de 0.78, ¿no? La OMS recomienda que este índice de positividad sea menor del 5%. En este caso, Cuba tiene una respuesta hasta 10 veces mejor a estos mínimos que propone la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y aquí se ve cómo ha habido una disminución desde un porcentaje mayor de positividad, de un 10% a inicios de la pandemia, y cómo este índice de positividad baja producto de una cantidad de testeo, de pruebas, de una respuesta desde los niveles primarios de atención para la identificación temprana de los casos. Esta es la organización a nivel de la asistencia, cómo se organizaron para tener hospitales COVID. Lo importante de esta gráfica es que en los momentos de mayor transmisión solamente había cerca de un 29% de ocupación de las camas, y en las unidades de cuidados intensivos no pasó del 8%, que también habla de los buenos resultados que tiene Cuba frente a la pandemia, ¿no? Los protocolos de intervención se vienen actualizando. Yo les comentaba al principio de que es importante que los equipos de expertos estén revisando permanentemente y actualizando los protocolos de atención. La OPS-OMS también difunden estos guías que se están actualizando también, pero que en el país las tiene que adaptar a su propia realidad y a los medicamentos con los que cuenta también el país, que es producto de la experiencia acumulada en 30 años de instituciones de investigación y de ciencia, que ponen algunos medicamentos innovadores que tiene Cuba también para ser investigados en ensayos clínicos, para ver cómo esta respuesta también mejora la evolución de los casos en el país, ¿no? Incluso también una propuesta para las personas convalecientes, siempre con el foco en la atención primaria de salud, significa en la responsabilidad de los policlínicos y los consultorios del médico y enfermera de la familia. Actualmente se avanza ya en una versión 1.6, hay estudios clínicos que se van dando a conocer en el mundo, que hablan cada vez de una mejor utilización o no de algunos medicamentos, y en función también a los ensayos clínicos que viene haciendo Cuba, se va obteniendo una mejor experiencia en el manejo terapéutico de estos casos. Aquí hay 6 instituciones de investigación científica y los aportes que vienen teniendo con medicamentos que están siendo elaborados por estas instituciones, o equipos de diagnóstico o equipos de protección personal o de ventiladores, como está avanzando algunas instituciones como CENEURO, o productos que tiene el país que están siendo colocados en algunos grupos vulnerables, especialmente ancianos, como medidas de prevención. Y los 4 candidatos vacunales, 2 que tiene el Instituto Finlandés de Vacunas y otros 2 que tiene el Centro de Ingeniería Genética, el CIGB. Aquí es una relación de los ensayos clínicos que tiene el país para poder revisar estos medicamentos que le estaba comentando, cómo están impactando en la evolución de los casos, y eso está generando un mayor conocimiento de parte de los actores, de los grupos técnicos, de los expertos, que están haciendo incluso un monitoreo diario de los casos que pasan a ser graves o que pasan a ser críticos, y hay una revisión permanente caso por caso, ¿no? Aquí hay algunos de estos medicamentos que están teniendo resultados importantes en la evolución de los casos. Estos medicamentos todavía están en fases de completar los ensayos clínicos aquí en el país, y entendemos que en Estados Unidos y en México se están haciendo ensayos clínicos con el Husvinsa, por ejemplo, o con el interferón. En el caso de China, la combinación del interferón alfa con el gamma está teniendo también un resultado importante. Aquí hay datos de cómo va modificándose la letalidad precisamente producto de esta experiencia. De 4.4 que había como letalidad en abril, la letalidad ahora en noviembre es de 0.5, y la letalidad global está en 1.7, bastante por debajo de resultados en otros países de la región. Y aquí, cómo se comporta la letalidad por grupos de edad, lo que estamos viendo es que se concentra en el grupo de mayor de edad, como se está viendo en muchos países, pero no ha habido defunciones en niños, ni en gestantes, ni en trabajadores de salud aquí en Cuba, que demuestra también unas buenas medidas de control
y de prevención, ¿no? Esta es la evolución de los casos graves y críticos en el país. Y aquí brevemente las vacunas que tiene Cuba, los candidatos vacunales. Les hablaba que en Finlay tiene 2 candidatos vacunales cuyos ensayos clínicos se llaman Soberana 1, Soberana 2, incluso la Soberana 1B, con la posibilidad de ser aplicada a pacientes convalecientes para poder reforzar su sistema inmunológico, especialmente para quienes tuvieron una respuesta débil o casos asintomáticos o leves del COVID, ¿no? Y la Soberana 2, que puede aplicarse en población pediátrica, así que son 2 ensayos clínicos que van avanzando en el país, son de las primeras vacunas que están en fase de ensayos clínicos, de hecho, la primera en la región de América Latina y el Caribe, y el CIGB, que acaba de presentar 2 candidatos vacunales, cuyos ensayos clínicos se llaman Mambisa y Abdala, uno de ellos de aplicación intranasal, que también se están empezando esta fase de experimentación clínica, ¿no? Hacer candidatos vacunales que usan proteínas virales, es por eso que hay un tiempo de desarrollo mayor, por eso es que estas vacunas están ahora empezando sus fases clínicas 1, diferente que las vacunas, como ya fue anunciado hoy, de Pfizer, que ya está completando los estudios fase 3, y sabemos por información que hoy también circuló en la propia OPS, que requieren también cadenas de frío de menos 70 grados de temperatura, y eso, bueno, también no es fácil en nuestro contexto, ¿no? Y en gestión de la información, con esto ya estoy terminando, está estas conferencias diarias del Director Nacional de Epidemiología, informando a la población acerca de los datos del comportamiento de la epidemia en el país y de las recomendaciones que muy tempranamente se hicieron en el país para el uso de la mascarilla, del nasobuco, el distanciamiento social, que se está apelando cada vez más a esta respuesta de la población para poder completar, llevar bien estas recomendaciones acerca de la prevención de la pandemia. Y en nuestro caso, pues muy brevemente, el apoyo de la cooperación técnica de la OPS, destacando este boletín bastante extenso sobre una sistematización de la respuesta que Cuba viene teniendo a la pandemia. Estamos ahora en breve de un segundo boletín, esto está hasta el mes de agosto. En un segundo boletín también comentaremos cómo se va ganando toda una experiencia importante en el país en la respuesta que tiene a la pandemia. Esto es lo que yo quería comentarles inicialmente y estoy seguro que va a generar algunas reflexiones de la respuesta que viene teniendo el país, que tiene obviamente la fortaleza en su sistema de salud, en su modelo único, gratuito, universal de salud, en ese componente de recursos humanos que están distribuidos en todo el territorio nacional con una fortaleza en la atención primaria de salud que sin duda han significado elementos centrales para esta buena respuesta que viene teniendo Cuba hasta el momento. Muchas gracias y ahora yo dejo de compartir mi pantalla. Doctor José Moya, muchísimas gracias por describirnos tan completamente este accionar del modelo de salud cubano o del sistema de salud cubano y la precisión de datos y cifras. Claro, usted como epidemiólogo y al tener el mando desde la OPS tiene muy bien manejado esto acerca de la pandemia. Sí, más adelante vamos a conversar un poco sobre su intervención y sobre algunas preguntas que siempre, como usted dice, le genera a uno Cuba, quizás no contradicciones de parte de los aquí presentes, pero y el auditorio seguramente también contará con una gran aquiescencia, pero sin duda es muy importante conversar la experiencia cubana más adelante. Yo enseguida le voy a la intervención al modelo de salud de Costa Rica, al doctor Mauricio Vargas, a quien ya había presentado y quien le vamos a pedir que inicie su presentación. Yo le hago la posibilidad de que pueda compartir también su pantalla para hacer la presentación del modelo de salud de Costa Rica. Nuevamente, doctor Mauricio Vargas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Asociación Médica Sindical ASMEDAS.
Muchas gracias, doctor Franco. En realidad es un placer para mí, como siempre, primero compartir con usted y en segundo lugar, no menos importante, por supuesto, aceptar la invitación de Asmedas para poder, presentar un poco la perspectiva del sistema de salud en Costa Rica y verlo de frente a la realidad, digamos, de la pandemia. Como usted decía, en realidad aquí el tema no es centrarse en el tema específicamente del modelo como la respuesta en general, una buena respuesta, en este caso a la pandemia, porque creo que la respuesta correcta o la buena respuesta depende de muchos otros factores que yo creo que todos lo tenemos claros. Ok, tal vez primero situar el país en general, que me parece que es importante a propósito de lo que decía anteriormente. Digamos que en Costa Rica la política social, a través de su historia, yo creo que hay que, digamos, visualizar que Costa Rica es, si no la más vieja, es de las más viejas democracias de todo el continente. Hemos aprendido, digamos, a vivir al margen de las vicisitudes a las que nos hemos visto enfrentados en algunos momentos, pues vivir en democracia. Y yo creo que eso es, digamos, muy importante, digamos, valorarlo, porque finalmente define en estos campos, en el campo de la salud, por ejemplo, define una orientación muy clara, país, digamos. Cuando digo país es que la sociedad en general se pone de acuerdo en relación con el rumbo que tiene que tener el tema salud. Digamos que la prioridad política a través del tiempo ha sido en Costa Rica lo social y dentro de lo social la salud y la educación como prioridad. Yo creo que hay que recordar que Costa Rica es un país que no tiene ejército y que en ese marco siempre lo señalamos porque finalmente los recursos que se pueden destinar o que se destinan en otros países, y creo que esa es una realidad de todo el continente, de todo el subcontinente en América Latina, esos recursos se han utilizado históricamente en fortalecer lo que hacemos en materia de salud y educación. Costa Rica es un país pequeño, tiene 50.000, es la mitad de Cuba, ¿verdad? 51.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Tiene una población en este momento de 5.4 millones de habitantes. Tiene un crecimiento poblacional que anda en 13.7 por 1.000 habitantes. Con esto, lo que comenzamos a evidenciar que es un país que comienza a envejecer. Creo que es una realidad que viven los países en general en América Latina, pero Costa Rica lo está viendo con un mayor énfasis. Hay diferencias, digamos, con el resto de América Latina y Costa Rica muestra, digamos, un cambio sostenido hacia el envejecimiento. Tiene una tasa, a propósito de lo que estoy diciendo, una tasa global de fecundidad de 1.66 hijos por mujer y una esperanza de vida en nacer de 80.3 años en promedio. 77.8 años en hombres y 82.9 años en mujeres. Esto es un comportamiento pues similar en general en el mundo, ¿verdad? Pero digo yo, la diferencia entre hombre y mujer. Pero Costa Rica tiene una de las esperanzas de vida al nacer más altas, digamos, del continente. Tiene una tasa de mortalidad general de 4.8 por 1.000 habitantes. El perfil que tiene la mortalidad son enfermedades cardiovasculares en primer lugar, el cáncer en segundo lugar y los accidentes de tránsito en segundo lugar. Al día de hoy, la COVID es la tercera, más bien la segunda causa de muerte. Y probablemente cuando termine el año va a ser la primera causa de muerte en el país, digamos durante el 2020. La mortalidad infantil es de 8.4 por 1.000 nacidos vivos. Es una mortalidad infantil pues que está sobre todo cimentada en lo que es la mortalidad neonatal, ¿verdad? Porque está condicionada básicamente por problemas perinatales
y malformaciones congénitas. Entonces, digamos que la mortalidad infantil está condicionada básicamente por la mortalidad neonatal. La hipertensión arterial es uno de los grandes problemas de salud pública que enfrenta el país a propósito de las implicaciones para la pandemia. El 35% de la población de Costa Rica es hipertensa, el 10% es diabética, el 2.4%, o sea, tenemos un perfil, a pesar de ser un país en vías de desarrollo, un perfil de país desarrollado en esto, ¿verdad? Que no es algo de lo cual nos tengamos que ufanar, pero finalmente es parte del perfil que tenemos. No tenemos prácticamente población indígena, es el 2.4% de la población y ya se encuentra prácticamente, no le encuentra uno viviendo propiamente en grandes núcleos poblacionales, sino más bien incluida dentro de la población general. Tiene una tasa de alfabetización de un 97.6%, o sea, a propósito de lo que decíamos de prioridad en materia de educación, Costa Rica es un país altamente alfabetizado. El otro gran problema que desde el punto de vista de la salud pública pues tiene el país es que tenemos un alto índice de sobrepeso y obesidad en Costa Rica. Digamos que prácticamente el 60% de la población costarricense bien está en sobrepeso, bien en obesidad, y esto es un reflejo no solamente de un estilo de vida, que uno podría decir que tiene que ver, pero es sobre todo reflejo de la realidad social y económica que tiene el país, ¿verdad? La gente, finalmente, como en estos países, pues come lo que puede comer. Entonces, generalmente ingiere mucho carbohidrato, lo que está generando un problema serio de obesidad al cual el país tiene que verse enfrentado. La prevalencia general de VIH en Costa Rica es de 0.1 y se encuentra concentrado en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, fundamentalmente. Según estimaciones de ONU-SIDA, en el 2017 la prevalencia de VIH en personas mayores de 15 años era de 0.34 y existen aproximadamente 12.845 personas mayores de 15 años viviendo con el virus sin haber manifestado todavía sintomatología. Ya propiamente esto me parece que es algo que hay que evidenciar porque muestra parte de las fortalezas que tiene el sistema de salud en Costa Rica. Costa Rica tiene institucionalizado, legalmente hablando, lo que llamamos un sector salud, que lo que hace es cambiar según el gobierno, ¿verdad? Cada 4 años hay instituciones que pueden entrar, instituciones que pueden salir, pero digamos que lo importante es entender que hay un mecanismo que permite la articulación de las instituciones que trabajan específicamente en el tema de salud. El sector salud, históricamente, cuando uno lo examina en términos de su conformación, ha estado conformado, valga la redundancia, por el Ministerio de Salud, que es el ente rector, la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el gran prestador de servicios de salud, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, que es una dependencia, valga la redundancia, del Ministerio de Salud, que ve el tema propiamente del alcoholismo y la farmacodependencia, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que tiene que ver con este tema específicamente a nivel de todo el país, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición, que es una dependencia también del Ministerio, pero que se dedica exclusivamente al tema de la investigación y a fortalecer los programas de enseñanza, y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición, que son centros infantiles donde los niños y sus madres, digamos que viven en condiciones precarias, finalmente tienen acceso no solamente a alimentación, sino también a educación. Entonces, aquí tal vez rescatar, que me parece que es importante, la conformación del sector salud como una fortaleza de articulación y de planificación conjunta de instituciones que tienen que ver con la salud pública. Específicamente en el tema de la atención directa, valga decir, la prestación de servicios de salud, como les decía anteriormente, el país tiene una única institución, básicamente, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Digamos que la primera institución, como podemos ver acá, la primera institución que se crió
formalmente como institución que tuviese que ver con la salud pública del país fue el Ministerio de Salud en el 27. En el 41, vean el tiempo que pasó, se crea la Caja Costarricense del Seguro Social. En 1961 se decide universalizar la caja, la seguridad social, digamos. En el 70, del 70 al 90, se da todo el proceso de extensión de cobertura de la Caja del Seguro Social. Y del 2006 al 2010, en ese periodo, se da la separación total de funciones de rectoría y provisión. Digamos que el país definió que no, el país decidió que no, porque el tema de la rectoría tenía que estar separada del tema de la provisión de servicios, y por eso el ministerio, que es como que era como en todos los países de América Latina, ¿verdad? Rectores, digamos rectores, son rectores muy débiles, ¿verdad? Pero esencialmente prestadores de servicios de salud. Costa Rica decidió que toda la prestación pasara a la Caja del Seguro Social y el ministerio solamente fuera un ente rector. Y del 2010 al 2020, pues incluyendo la pandemia, pues se presentan los nuevos desafíos que en materia de salud pues tiene el país y que les mencionaba anteriormente. Digamos que estos son los principios de la seguridad social, me parece que es importante, digamos, que los tengamos claros. Son principios que legalmente condicionan la organización y funcionamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. La equidad, o sea, tratando de definir claramente que hay que darle a la gente en función de sus necesidades. Es un sistema universal que tiene que, por ley, que tiene que cubrir a toda la población del país, indistintamente de su condición de asalariado. Cubre fundamentalmente a los asalariados, digamos, de principio, pero el Estado ha creado mecanismos de aseguramiento que finalmente se pretende que le lleguen a toda la población. El otro principio es la solidaridad, que está sustentado en el principio también de la obligatoriedad. Es un sistema obligatorio. Todos los costarricenses, los ciudadanos costarricenses y habitantes en el territorio tienen que estar obligatoriamente asegurados, lo que permite generar la solidaridad, digamos, del sistema. Es un sistema, la Caja del Seguro Social, organizado en niveles. Hay un primer nivel encargado pues fundamentalmente del tema de la primera atención, ¿verdad? Entendemos que la atención primaria pues ya corta todos digamos, los niveles, pero digamos que los tres niveles pues básicamente lo que tratan es de estructurar a nivel país pues un funcionamiento en red de los servicios organizado en tres niveles de atención, como lo que les planteo. Esta es la red de servicios. Cuando uno ve el país, no, el propósito no es, digamos, detallarlo, sino ver que hay una organización por niveles que cubre, digamos, la realidad geográfica, poblacional a nivel de todo el país. ¿Cuáles son los retos que tiene la seguridad social en este momento? Bueno, consolidar el aseguramiento universal como financiamiento para concretar el derecho a la salud. Eso nos parece que es importante. Costa Rica ha adoptado un modelo bismarckiano de principio, donde el tema del asalariado es muy importante, del trabajo es muy importante para poder tener acceso al seguro social, pero como les decía, igual ha tenido que crear diferentes mecanismos de aseguramiento para poder garantizar la universalidad del sistema. Nos parece que el financiamiento es el reto crucial, ¿verdad? Y en esto Costa Rica está en la búsqueda de encontrar ese amarre entre lo que es la cotización, que en Costa Rica el financiamiento es tripartito, financia el Estado como Estado, financia el sector, digamos, empresarial, la empresa pública y privada, y financia al trabajador. Entonces hay un financiamiento tripartito. El otro gran reto es la eficiencia, lógicamente, y la sostenibilidad del sistema, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la adecuada utilización de las tecnologías sanitarias. Esto es parte del reto. Como les decía, Costa Rica es un país que tiende al envejecimiento, y esto implica retos para la sociedad en general, pero está implicando un gran reto, y ustedes lo saben, todos lo sabemos, que finalmente implica mayores demandas al sistema de salud. Es una población
mayor, con necesidades propias de enfermedades crónicas como las que mencionaba anteriormente. Y por último, como para hacer una síntesis, digamos, desde el punto de vista de la respuesta a la pandemia, digamos que Costa Rica, en el marco que les apunté anteriormente, Costa Rica adoptó, como adoptó el mundo, creo que eso es una cosa común, ¿verdad? Pero adoptó las medidas generales de salud pública que llamo yo oportunamente. Estas medidas de trabajar el tema de la adecuada higiene de manos, etcétera, ¿verdad? El tema de la higiene fue una línea que en términos de educación se trabajó muy fuertemente. El tema del distanciamiento social, confinamiento fue algo que el país adoptó, no más. Apareció el primer caso antes de que se comenzara a consolidar lo que se llama la primera ola. Pues se dio el confinamiento en el país, se dio el cierre de fronteras y además el sistema de salud comenzó a actuar de una manera que comenzó a readecuarse para tratar de priorizar la atención a la COVID. Esto generó que el sistema reaccionara sin muchas dificultades y con una baja letalidad. Es sobre la base de esta figura de las medidas generales de salud pública. Es importante notar que hoy estamos viviendo un aumento de los casos. Ya Costa Rica hoy tiene 126,000 casos. Yo nunca en lo personal vi que eso fuera a suceder en el país. Lo real es que sucedió. Pero tenemos un R0 que es menor de 1. O sea, el nivel de contagio está, digamos, controlado. La letalidad está en 1.25. Pues lo que habla también de que es una letalidad bastante controlada. Hemos comenzado a ver que hay aumento también en este momento de hospitalizaciones y de utilización de unidades de cuidados intensivos, pero es una cosa que comenzamos a ver en este momento, porque más bien estábamos viendo que a pesar del aumento de casos, el aumento de más bien las hospitalizaciones y el uso de salas de cuidados intensivos comenzaba a disminuir. Pero digamos que es un tema que está de momento bastante controlado. El sistema no se ha saturado, no ha llegado a saturarse en ningún momento. Y por último, mencionar unas debilidades que me parece que son importantes porque son enseñanza, no solamente, digamos, para mí que estoy trabajando en un centro que tiene ámbito regional, pues es muy importante efectos del mensaje que se le da a los países. Hubo algunas debilidades que yo creo que son importantes, digamos, de enfatizar. Primero, que yo creo que hay una situación que ha sido común a los países, que no hemos entendido que este es un problema de salud global y que la manera de abordarlo es globalmente. Que el impacto es local, correcto, pero globalmente, entendiendo que el virus no respeta fronteras, finalmente debiéramos saber abordarlo globalmente. Y esto lo digo porque finalmente Centroamérica, que es el ámbito que tiene la institución para la cual trabajo, le ha costado, a pesar de que ha definido una política regional, le ha costado mucho integrarse en el abordaje. Y esto es algo que nos parece que es importante, digamos, que de resaltar y que debiera ser trabajado con una perspectiva no solamente local, sino global, como decía anteriormente. No se visualizó la dinámica migratoria como un potencial problema. Nosotros tenemos 500,000 nicaragüenses trabajando en Costa Rica y periódicamente entran muchos nicaragüenses al país a ayudar, a apoyar, digamos, el trabajo agrícola, etcétera. Entonces, esto es algo que no se visualizó de la manera más adecuada, a pesar de que se vio y que se abordó, no se visualizó de la manera más adecuada. Y finalmente, en el marco de lo que transmitía, pues no visualizamos la necesidad de impulsar una política regional en el marco del SICAES, el Sistema de Integración Centroamericano, dada la necesidad de enfoque y abordaje desde la salud global. Fortalezas, y aquí acabo,
digamos, desde el punto de vista del abordaje desde el sistema público de salud, pues es la separación de funciones de rectoría y prestación de servicios que existe. Hay un ejercicio rector perfectamente definido bajo la responsabilidad del ministerio. El ministerio es el que ha definido desde que se visualizaba la llegada de la pandemia, es el que ha definido el rumbo que tiene que seguir el país y toda la institucionalidad en el marco de la organización que les mencionaba anteriormente. La existencia de un sector salud, como les mencioné también, creo que eso es una gran fortaleza porque permite que haya una articulación no solamente funcional, sino legal, que finalmente permite realmente que las instituciones trabajen articuladamente. Y por último, una prestación de servicios, como veíamos anteriormente, un sistema único basado en la caja del Seguro Social, que tiene una enorme capacidad, casualmente por esa unicidad que tiene, no solamente de funcionamiento, de organización, sino legal, que realmente permite el funcionamiento en red del sistema. Entonces creo que ahí lo dejo, ¿verdad? A efectos de que puedan existir en algún momento pues algún comentario, alguna pregunta, y agradecer nuevamente al doctor Franco y a Asmeda la oportunidad que nos dan de poder compartir estas palabras con ustedes. Doctor Mauricio Vargas, muchísimas gracias por exponernos de esta manera el modelo de salud de Costa Rica, toda la historia de la configuración, que es bien interesante tener en cuenta la historia en los modelos de salud, en los sistemas de salud, y sobre todo los desafíos que tiene en una población que, si bien es pequeña, como es la de Costa Rica, tiene unos procesos, digamos, de desarrollo importantes, interesantes, y que conlleva, veía yo un punto débil allí. Depende de la perspectiva que se le mire, como algo positivo también el envejecimiento de la población. Yo creo que el envejecimiento hay que verlo como algo positivo. Es aparentemente negativo para los sistemas de salud. Pero al final haremos algunos comentarios también sobre el sistema de salud o preguntas sobre el sistema de salud de Costa Rica. Y claro, el buen manejo de la pandemia, como lo ha expresado usted en su intervención. A continuación, yo voy a hacer unos comentarios más bien acerca del sistema de salud de Colombia, y entonces voy a pedirle que me permitan compartir aquí. Voy a compartir la pantalla. A ver, que ya estoy por aquí, doctor Mauricio, para que me permita compartir la pantalla. Ya se lo devolví, doctor Franco. Listo, ya estoy aquí para compartir la pantalla. Espero que ya se esté viendo mi pantalla. Entonces vamos a hablar del sistema de salud de Colombia. Le pido, doctor Mauricio, si ya está viendo las diapositivas. No, doctor Franco. No. Aparece un mensaje de Zoom. Bueno, cerremos este aquí. Volvamos a la diapositiva. ¿Todavía no? Todavía no. Entonces dejamos y vuelvo aquí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces la idea es presentar algunos comentarios acerca del modelo de salud de Colombia. Le quiero decir, doctores, que yo al final espero que ustedes tengan otra oportunidad de hacer un comentario final, así es que tampoco me dejen todo el tiempo a mí. Bien, pues tienen toda la posibilidad de decirme, pare, por favor. No importa que no sean anfitriones, porque es importante que ahorita hagamos o cotejemos
lo que ha presentado Costa Rica y lo que ha presentado Cuba y lo que presentará Colombia. En Colombia, hagamos un breve comentario inicialmente sobre el modelo de salud. Después seguramente haremos referencia a la pandemia y más adelante algún trabajo que desde la perspectiva de lo que sería la sociedad civil venimos proponiendo, venimos estableciendo. Colombia, a ver si ahí logramos verlo mejor ampliando la pantalla, se podría ver un poco mejor. Colombia tiene un sistema de salud que ha sido afectado por una reforma desde el año 1993, ya que el doctor Mauricio nos presenta este historial tan completo de Costa Rica, pues decir que Colombia pudo haber seguido una línea parecida en los años anteriores, desde los años 40, 45, del año 45, cuando se crea el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y desde el año 46 que se crea el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, en el año 45 del siglo pasado la caja costarricense, no, la caja colombiana, Cajanal, también de seguridad social para los empleados, para los trabajadores oficiales, era Cajanal, pero se configuró un sistema nacional de salud en el año 1975 que incluía 3 subsectores: público, un subsector oficial o público, un subsector de la seguridad social, es decir, el seguro social, y un subsector privado que era de muy poca alcance, cubría más o menos el 5% de la población. No obstante, en el año 1991, a raíz de la constituyente del 90 y la nueva constitución política de 1991, se deja abierta la puerta para un gran debate sobre el sistema de salud y un gran debate sobre la seguridad social. Y efectivamente, hacia el año 1993, nosotros entramos en unos procesos de reforma muy fuertes que ya se estaban dando en América Latina, iniciados en Chile por los años 70 en Chile y continuados por algunos países del cono sur y algunos países más del continente, procesos de reforma de corte neoliberal. Colombia, después de un amplio debate y haber reformado la seguridad social a través de la Ley 100 de 1993, que yo sé que todo el auditorio la conocen, y que ustedes mismos también, los colegas panelistas, conocen esta legislación colombiana, porque ha sido prototipo de las Américas, la reforma colombiana de 1993. Entonces, Colombia entra en este afán de hacer una reforma marcada fundamentalmente por la tendencia a la globalización y la reforma estructural que se da en el Estado-Nación, y el recorte que se hace de lo público. Hay un gran recorte de lo público. Hay un gran recorte de lo público en estas reformas. Hay un cercenamiento del componente público y hay una ampliación grande a los efectos de lo que puede ser un modelo, de mercado. Colombia se inscribe en esta perspectiva y en 1993 entra en procesos de un modelo que llamamos de mercado con estado mínimo, es decir, que fundamentalmente hay un achicamiento, un adelgazamiento del Estado, como lo recomendaban los procesos de ajuste estructural en América Latina. Y ahí hay unas estrategias que ustedes puedan comprender que inclusive estaban ya muy recomendadas por el Banco Mundial. En el año 1987 el Banco Mundial, a través de un estudio en los países en desarrollo, había hecho unas recomendaciones de política para salir de lo que llamaba el adocenamiento y la mala gestión de lo público a través de la privatización, de la ampliación de los mercados y del aseguramiento. Digamos que fueron estrategias planteadas, además pues de la modernización. Colombia acoge un sistema de salud basado en ese modelo de mercado con estado mínimo, que en general se ha llamado modelo de competencia regulada, que todos ustedes conocen, donde lo básico ha sido la competencia de las diferentes entes administradores y prestadores en el mercado, pero con algo de regulación estatal. Digamos que el modelo teórico estaba planteado de esa manera, Colombia lo aplica, pero con unas grandes dificultades en la aplicación del componente estatal o del componente de regulación.
y se basa fundamentalmente en subsidiar unos recursos, focalizar unos recursos o subsidios a las poblaciones más pobres a través de lo que aquí se ha llamado el régimen subsidiado y hacer un subsidio a la demanda, que era una de las estrategias. Colombia ha continuado con este modelo por cerca ya de 30 años, pues llevamos en este momento 27 años de modelo de salud de corte de mercado, por lo que nuestros colegas salubristas, Julio Fren, también bien conocido en las Américas, y Juan Luis Londoño, un exministro de Salud colombiano, empujaron como la reforma del pluralismo estructurado. No vamos a andar ahorita en eso, pero ese es el tipo de modelo que ha recomendado Colombia y en el cual se sigue manteniendo firmemente a pesar de que ha pasado por múltiples reformas, desde la ley 715 del 2001, menciono algunas, la ley 1122 del 2007, la ley 1438 del año 2011, que introduce algunos elementos de la atención primaria, pero que no se han podido implementar todavía desde el 2011. La ley 1751 del 2015, que acoge o que formula como ley estatutaria el derecho a la salud en Colombia, que no se había podido incluir en la Constitución Política de 1991 porque consideraba la salud solamente como un servicio público esencial, más no como un derecho, como es lo que reclamaba la población. Esto se logra concretar en la ley 1751 del 2015. No obstante, Colombia hoy justamente, desde hace más o menos un mes, ha entrado un nuevo proyecto de reforma al modelo de salud, proyecto de reforma del proyecto 010 que ahora cursa en el Congreso colombiano, que lo que pretende es fundamentalmente afianzar este modelo de corte económico y de corte de aseguramiento, afianzarlo a través de la configuración de las EPS, que son las entidades promotoras de salud durante estos 27 años, convertirlas realmente en aseguradoras, manteniendo la intermediación financiera en el sistema y haciendo algunos otros ajustes a los prestadores, algunos ajustes en la ley del talento humano, haciendo algunos ajustes en la transferencia de recursos entre los entes nacionales y departamentales y municipales. Es decir, y ese debate está fuerte de los sectores sociales que nos hemos reunido en lo que llamamos el Pacto por la Salud Pública, Pacto Nacional por la Salud Pública, que lo configuramos hace aproximadamente también unos 2 meses para buscar alternativas al problema de la pandemia. Hemos señalado también ante esa propuesta de reforma del 010 del año 2020, proyecto 010 que actualmente cursa en el Congreso, los sectores sociales reunidos en este Pacto Nacional por la Salud Pública, donde están varias universidades, la Nacional, la de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana, varias universidades, la Universidad de los Andes, universidades públicas y privadas que reclaman que ese proyecto 010 se logre archivar y no prospere porque conllevaría a otro largo trayecto de un modelo de mercado con estado mínimo, como lo señalaba la diapositiva. Y ese modelo se nos antoja que es bastante problemático, modelo bastante problemático para el país, porque el país ha venido siempre recomendando un modelo alternativo que supere el componente de mercado, que supere el componente de la regulación y que vamos más bien en la vía de un modelo universalista, de carácter público, muy parecido quizá lo que nosotros deseamos como país a un modelo que se puede jugar ahí entre la perspectiva cubana, por mencionar los 2 países que están interviniendo en este foro, y la perspectiva costarricense. El modelo colombiano, como ven ustedes, el centro no son los pacientes ni las personas, sino que son los clientes. El modelo actual de Colombia, en el centro tenemos los clientes y hay una competencia de mercado entre las EPS por asegurarse la prima o la cotización de los diferentes trabajadores y empleadores para la salud, o una competencia entre los diferentes hospitales y clínicas públicas y privadas, hospitales públicos y clínicas privadas, lo que serían las ESES y las IPS, también por los pacientes y por los recursos fundamentalmente. Y funciona ha funcionado alrededor de dos componentes grandes o regímenes, un régimen contributivo y un régimen subsidiado, que no están en contradicción, sino que se complementan, la verdad, esos 2 regímenes, pero con grandes precariedades. Colombia ha hecho varios intentos por la unificación de los planes de beneficio, inclusive la ley 1751
señalaba la ley estatutaria de salud que no debiera haber ya planes de beneficio y no tender a la universalidad y solamente planteaba algunas exclusiones. No obstante, llegó esta nueva propuesta de reforma del 010 y esto lo digo fundamentalmente para los... Me estoy devolviendo. Bueno, ese modelo colombiano ha aterrizado, por decirlo así, a partir de la ley 1438 del 2011, que formulaba la estrategia de atención primaria como la política fundamental, pero que en todo este tiempo no se ha podido implementar. El modelo aterrizaba en lo que llamaba la política de atención integral o el modelo MIAS, modelo de atención integral, que centraba en los componentes fundamentales de cualquier modelo de salud, como sería el componente de la atención primaria, el enfoque de salud familiar, el enfoque del cuidado, otro enfoque basado en la diferenciación. Colombia es un país muy diverso, y en el enfoque de gestión de riesgo, obviamente teniendo en cuenta los determinantes de la salud, aunque en ello hemos mantenido siempre que hay una contradicción entre el enfoque de riesgo y el enfoque de determinantes de la salud. Colombia entonces en este momento anda en ese debate del modelo de salud, debate que justamente se desató porque gran parte de los sectores en conflicto, en contradicción frente al modelo de salud, señalaban que las grandes debilidades frente a la atención de la pandemia se debieron al modelo de salud, al modelo del sistema de salud. Un modelo centrado en el mercado no podía responder a la pandemia. Si algo desnudó la pandemia fue la incapacidad de estos modelos de salud de mercado y del sector privado para enfrentar una pandemia como la actual, que como bien decía el doctor Mauricio, es una pandemia que tiene unas connotaciones de globalidad y por lo tanto las estrategias deben ser distintas. Pero sí también están demostrando los otros países de América Latina que han tenido sistemas más públicos y menos privados que el colombiano, que donde hay un sistema público, y esa es una de las preguntas que discutamos al final, donde hay un sistema público como en Costa Rica o un sistema público más público como en Costa Rica o un sistema público como en Cuba, la respuesta frente a la pandemia o frente a cualquier otra amenaza de la salud pública pudo haber sido mejor o fue mejor. Colombia, ante esta debilidad que mostró el sistema público, que no estaba preparado, que no había una infraestructura dotada, que no se tenían ni hospitales siquiera con capacidad de entender lo público, que no había agencias suficientes para manejar la vigilancia epidemiológica, que no había una infraestructura para enfrentar una pandemia. Desde luego, no teníamos tampoco el componente curativo, porque no teníamos las suficientes unidades de cuidados intensivos. Colombia, en ese sentido, entró en debilidad. Eso fue del mes de marzo del presente año, y hubo que hacer varias cuarentenas. Una cuarentena inicial de cerca de 15 días, pero que se ha prolongado a cerca de 8 meses, porque ha sido un juego entre lo económico y la salud, y sobre todo darle apertura al componente económico, favorecer la reapertura de la economía a partir de la cuarentena, favorecer nuevamente la renovación de la economía para salir de la crisis económica que generó la pandemia, y en eso nos hemos pasado la mayor parte del tiempo. Sabemos nosotros que en el origen de la pandemia están factores claves como la relación de la sociedad y la naturaleza, la relación de la sociedad y la naturaleza, y desde luego los sistemas de salud. Eso da origen a pandemias que hemos conocido como el ébola, el H1N1, la COVID-19, que es la actual. La pandemia ha sido asimilada entonces como un gran problema, fueron asimiladas en gran parte, como toda la salud internacional, como problema de pobres, pero en esta ocasión que el COVID-19, como le dicen otros, llega a infiltrarse en las sociedades más avanzadas y más desarrolladas, pues se ha convertido en un problema exactamente global. No obstante, la pandemia también mostró que la inequidad y la pobreza eran factores determinantes para su propio acontecer y para impactar de manera más negativa a ciertos países como los de América Latina. De eso no queda tampoco la menor duda, de que la pobreza, la inequidad, el pertenecer a sectores étnicos de bajo perfil en la sociedad o pertenecer a sectores económicos de bajo perfil en la sociedad era un factor de riesgo más para la pandemia. Si bien la pandemia se origina por causas estructurales, al final termina golpeando más fuertemente a sectores
más vulnerables y marginados de la sociedad en general. Se señala entonces que esto es un problema, como lo decía una de las exposiciones anteriores, debido al capitalismo global y en esa hay una disputa del territorio que concentra los diferentes servicios, se desplaza a las poblaciones más pobres y las margina. Y en ese sentido muchos venimos reclamando un nuevo orden económico global que pueda atender a un modelo de desarrollo distinto, que pueda priorizar lo social, que pueda priorizar las personas y que no priorice tanto el factor económico y el negocio, en el cual se ha inscrito justamente el modelo de desarrollo colombiano y en el cual se ha inscrito justamente el modelo de salud colombiano. Colombia, entonces, en la etapa de la pandemia, aquí hay unas cifras comparativas. Yo menciono las cifras más recientes que tenemos en Colombia para que se asuste usted, doctor Mauricio, que le asustó las cifras de Costa Rica recientes. Pues Colombia lleva 1.118.902 casos, con 34.381 muertes. Y diario estamos reportando que tenemos 5.911 casos. Ayer fue uno de los días de menos casos. Fallecidos ayer fueron 158. 41.889 pruebas. Uno de los grandes problemas de las cifras colombianas es que las pruebas de PCR y antígeno han sido muy bajas comparadas con cualquier otro país. De hecho, el informe de la revista Lancet de hace exactamente unos 2-3 meses, el informe Lancet de la Comisión Lancet para el análisis de la pandemia, dejaba al país en un saldo rojo precisamente por las altas cifras de morbilidad de la pandemia y mortalidad de la pandemia y por los bajas medidas no farmacológicas que se venían implementando, entre ellas las pruebas para hacer vigilancia y hacer seguimiento a la pandemia. Colombia, no obstante, aparecía como uno de los países más afectados en América Latina. Estas son cifras del mes de septiembre, que yo ahorita les he comparado con las cifras más actualizadas. Pero Colombia ocupa pues un país no muy honorífico en el ranking de los países, siendo como el quinto país mundial, ha sido el quinto país mundial en términos de casos y el 11º país en términos de mortalidad. Colombia ha mostrado unas cifras de muerte de 6 por millón de habitantes y en las pruebas solamente se lograba hacer tres pruebas por caso, lo que demuestra la debilidad del sistema. Lo que sí mostrado en la estadística realmente es que había un exceso ya de mortalidad y creo hoy que la mortalidad por la pandemia, por COVID-19 ha sido ya la primera causa de mortalidad en el país. Nosotros ya logramos ese triste primer lugar, doctor Mauricio. Esto es una cifra en general. Aquí estábamos mirando algunas cifras del nuevo rebrote que se da en estos países de la Unión Europea fundamentalmente. Nosotros podemos ir hacia lo mismo. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es picos por regiones, siendo algunas regiones muy afectadas actualmente. Bogotá acaba de bajar la curva de la pandemia, pero Medellín se mantiene muy alto con inclusive un impacto negativo en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente estamos en alerta roja por tener unas cifras del 70% y más del 80% de uso de las unidades de cuidados intensivos. Es un panorama pues que nosotros encontramos bien negativo frente al manejo de la pandemia, la prioridad que se le ha dado al manejo de la pandemia en términos de la economía, del restablecimiento de la economía, más que pensar en las muertes. Las muertes han pasado como en un segundo lugar en el análisis oficial, se mencionan, pero las medidas todas que se toman son para fortalecer actividades de negocio, para fortalecer los diferentes sectores de la economía. Entonces nosotros nos preguntábamos qué hacer frente a la pandemia, qué hacer frente a estas endemias y qué acciones de corto plazo había que tomar para enfrentar la pandemia. Acciones en relación con el sistema de salud, pero esto ya lo hacemos desde la sociedad civil, porque desde luego la pandemia ha venido manejándose centralizadamente del ente nacional junto con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Ministerio de Salud. Permanentemente están tomando disposiciones fundamentadas en protocolos, en medidas de higiene, en medidas de cuarentena, que ya no van más cuarentena, se ha señalado tajantemente, aunque crezcan nuevamente los casos de pandemia y aunque se incrementen las muertes, porque aquí lo que cuenta más
más que todo es la racionalidad de tipo económico y la racionalidad de la economía, que es donde el gobierno se ha centrado. Entonces, sabemos, pues, ya como discusión, nosotros en el Pacto por la Salud Pública hemos configurado un grupo justamente de salud pública y pandemia para hacer unos análisis de aquí en adelante, para establecer algunos mecanismos de política pública hacia el futuro, buscando que sí tengan asidero o que sí tengan respuesta en sectores, en sectores del gobierno y en sectores del Parlamento colombiano. Entender que la pandemia debe resolverse desde una perspectiva global, en eso coincidimos con algunos de los panelistas. Entender que el 80% de los casos de la pandemia se han venido distribuyendo en poblaciones de estratos 1, 2 y 3, al igual que la muerte, son los sectores mucho más afectados. La pandemia ha afectado a sectores más vulnerables. En Europa afectó fundamentalmente a la población adulta, adulto mayor, a los ancianos. En algunos países en Estados Unidos, como en Nueva York, la pandemia afectó fundamentalmente a las poblaciones afro, las etnias, los indígenas también son muy afectados por la pandemia, y en América Latina en general la pandemia ha golpeado fuertemente los sectores más pobres de la sociedad, siendo importante entonces hacer una acción integral frente a estos eventos de la salud que incluya lo económico, pero también los recursos para el bienestar de la población, lo cual no se ha tenido en cuenta suficientemente en Colombia. Hemos señalado entonces la necesidad de hacer una reforma del sistema, del modelo de salud y del sistema sanitario para tener una infraestructura sanitaria y un know-how de salud pública para enfrentar las pandemias que se avecinan también. Esas propuestas de reforma, pues ya discutí un poco anteriormente, una presentación rápida de lo que es la propuesta que se viene. En vez de responderle a la debilidad que mostró la pandemia, se le responde más bien al afianzamiento del modelo económico del sistema mediante unas aseguradoras que seguirán absorbiendo fundamentalmente los recursos de la salud. El gran déficit de atención primaria que ha tenido Colombia, si bien mostré el modelo de atención integral MIAS país, no ha logrado implementarse cabalmente la atención primaria. La nueva propuesta en el Congreso vuelve a señalar la atención primaria, pero yo he señalado siempre que es imposible desarrollar la atención primaria dentro de modelos de mercado o de modelos privatizadores. Es muy difícil hablar de atención primaria, por eso la comparación que tenemos que hacer con Cuba y con Costa Rica. Y nosotros hemos discutido también en este grupo del Pacto por la Salud Pública algunas medidas no terapéuticas, lo que llaman medidas no terapéuticas, ampliar la base de los exámenes diagnósticos, de las pruebas, del seguimiento de casos, atender las poblaciones más vulnerables, hacer los cercos epidemiológicos, pero sobre todo hacer un rastreo poblacional posiblemente con una estrategia similar a la de Cuba, que parte de la familia, parte de las poblaciones, o una estrategia estructural como lo ha manejado también Costa Rica. En fin, que el tema de la pandemia, discutimos nosotros en este momento el alto número de casos en Colombia y las debilidades que tenemos frente a cómo manejar la pandemia. Estamos todavía en una meseta, en lo que llamamos la curva de la pandemia, una meseta que se ha sostenido ya por varios meses y que no ha querido descender. Ya algunas ciudades han descendido, pero igual que lo que mostró el doctor José Moya en Cuba, hoy aparecen otras regiones del país comprometidas. Al principio fueron la costa Caribe, Barranquilla, el Atlántico, Cartagena, Bogotá, que tuvo una curva bastante extensa también, con una gran mortalidad, con una letalidad que uno puede decir que en Colombia ha sido inclusive mayor del 3%. Y ahora Medellín y el Valle del Cauca son los que están en la cúspide de la curva, pero otros departamentos vienen apareciendo también, así que la curva no es fácil de descender en este país, y las medidas que se han tomado, lo pongo en discusión, no son suficientemente medidas de salud pública, no son suficientemente medidas para enfrentar el contagio. Tenemos un índice rojo mucho más alto que el de Costa Rica, ha estado entre 2 y 3, pero inclusive puede pasar 3, el índice rojo por encima de 3 en algunas regiones del país. Yo quiero parar aquí mi intervención por cuestión de tiempo, porque sí quiero darle oportunidad a los doctores Moya y al doctor Mauricio que hagan algún comentario final sobre lo que han visto de esta comparación entre los países, y sobre todo que nos hagan algún comentario final acerca de lo que considerarían cuáles deben ser las medidas para enfrentar una pandemia esta desde una perspectiva de lo público, o cómo enfrentarlo en modelos mixtos, como podría ser un modelo como el argentino
otros modelos de América Latina que han dado más en la perspectiva de las privatizaciones y de lo mixto. Bueno, yo termino aquí, le agradezco mucho nuevamente a los que me están escuchando y paro aquí la presentación, presentación y vamos a darle oportunidad al doctor Moya nuevamente de que nos haga un resumen y algunos comentarios finales sobre este tema de las implicaciones del modelo de salud, específicamente un modelo de salud como el cubano, que ha sido prototipo en América Latina y que ha sido ejemplo de todas maneras, reconocido inclusive por detractores del régimen como el principal sistema de salud en América Latina, por lo menos en cifras de impacto y en términos de organización. ¿Esto lo ve usted, doctor Moya, entonces como un punto que podríamos considerar como consecuencia de este panel, como positivo? Sí, doctor Franco, muchas gracias además por su presentación también, que ha sido muy, muy interesante ver la realidad de Colombia, y también al doctor Vargas por presentarnos el sistema de Costa Rica y la respuesta que viene a la pandemia, ¿no? Son sin duda tres modelos distintos, pero creo que hay que ver qué lecciones estamos teniendo todos de esta pandemia, ¿no? Creo que el hecho de que Colombia esté promoviendo un pacto nacional de salud pública me parece sumamente interesante. Creo que esta es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar en nuestros países para generar un debate nacional que nos permita hacer un resumen del impacto de la pandemia en nuestros países, buscar las razones, aunque esa discusión ya viene ocurriendo, pero creo que es importante hacerlo, ¿no? En el caso de Cuba está muy claro, creo que la respuesta a la pandemia ha sido buena, sigue siendo buena. El reto que tiene Cuba ahora es de sostener esta respuesta, ahora que viene una etapa de reaperturas también. El tema económico abarca absolutamente a todos los países, y la urgencia de las aperturas al transporte aéreo, por ejemplo, ya va a ocurrir, ya está ocurriendo. Este domingo pasado se abrió el aeropuerto de La Habana, que era el último que se esperaba en el país, y hay toda una estrategia también de un mayor control en los puertos, en los aeropuertos, para poder identificar tempranamente a personas que llegan al país en un país que tiene baja incidencia, ¿no? Por lo tanto, va a ser importante ahora el esfuerzo que realice, que siga sosteniendo el país, Cuba, para poder tener una respuesta similar como lo ha hecho durante todos estos 8 meses, 9 meses, frente a los brotes, a los conglomerados, a los eventos locales de transmisión que han sido identificadas tempranamente por el país, y en esa gran fortaleza que tiene en su sistema de atención primaria, en su sistema universal, en una organización de una estructura de gobierno que llega hasta los niveles locales y que permite en poco tiempo organizar una respuesta frente a la pandemia, que también tiene que ver con el aporte de ciencia y tecnología, ¿no? Que está permitiendo, repito, 4 candidatos vacunales y también un conjunto de medicamentos que están teniendo una muy buena respuesta frente a los casos, la evolución de los casos. Quedan todavía unos meses por delante, de ahí que el compromiso de parte de los ciudadanos en Cuba es de mantener estas recomendaciones que se han dado, como el distanciamiento social, el uso del nasobuco, como aquí se le llama a la mascarilla, la ventilación de los espacios, evitar aglomeraciones, hasta que el país pueda contar con las vacunas que esperamos, todos deseamos que tenga buenos resultados y que nos permita a principios del próximo año ya empezar una distribución a las poblaciones, especialmente a las poblaciones vulnerables y a los trabajadores de salud, ¿no? Pero siempre queda la preocupación del impacto en la región, en nuestra región, América Latina y el Caribe. Y cuando vemos las cifras en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica también, y en mi país, yo soy de Perú, son cifras que nos preocupan. El impacto de esta pandemia ha sido grave, sigue siendo un impacto realmente grave. Como decía el viceministro de Salud de mi país, en realidad no hemos tenido una primera ola, sino hemos tenido un primer tsunami, y por la cantidad de casos y el impacto que ha tenido, diferenciado, como se ha dicho, en función de condiciones de vida, de hacinamiento, de esa concentración que tienen nuestras ciudades en las capitales,
con un amplio sector de población con mayores vulnerabilidades, donde es imposible sostener confinamientos largos y donde también es extremadamente difícil tener el distanciamiento social. Entonces creo que son reflexiones en nuestros países que hay que sostener. Por eso me alegro mucho saber que en Colombia está ocurriendo este pacto nacional, que hay una discusión. En Perú tiene que haber, en nuestros países tiene que haber, y qué bueno que parte de la academia, que parta de las universidades, estas discusiones del impacto, y también una reflexión que nos puede llevar a un modelo de salud diferente, ¿no? Con una mayor participación del Estado, porque en efecto hemos visto 30 años de políticas de reformas en nuestros países que han debilitado la respuesta del Estado, y en su momento de mayor debilidad es cuando ocurre una pandemia de esta naturaleza, ¿no? Gracias, Es una pandemia y riesgos que van a además sostenerse en el tiempo. Gracias, doctor Franco. Muchas gracias, doctor Moya. Muy amable. Yo quiero darle la oportunidad al doctor Mauricio para que nos haga un comentario final también, un comentario final sobre el análisis que le queda de esta comparación de los tres sistemas de salud y América Latina en general, doctor Mauricio. Muchas gracias por su intervención nuevamente. No, muchas gracias a usted, doctor Franco. Bueno, yo tal vez como punto de partida creo que tenemos que reconocer que la pandemia nos desnudó como sociedad, ¿verdad? Y no es un tema de América Latina, del mundo entero, digamos, desnudó como sociedad. Cuando uno examina, y usted lo decía bien, aquí a ver, el virus viajó por avión de China al resto de China y a Europa y a Estados Unidos, ¿verdad? Solo que en Europa pues terminó afectando a la población más vulnerable, que fueron los adultos mayores, y propició, digamos, la alta letalidad y el gran problema que tuvieron los sistemas de salud en Europa, ¿verdad? Pero lo cierto es que los sistemas de salud europeos tienen más fortalezas que debilidades, tienden a ser sistemas más unificados, más fuertes, ¿verdad? Digamos, la salud es un derecho en Europa, y esto lo digo porque cuando uno se viene a examinar la realidad de Estados Unidos, ahí es donde uno puede dimensionar claramente lo que es un país primero, sin contar con una orientación clara de abordaje, en primer lugar, y en segundo lugar, con un sistema público tan débil como tiene los Estados Unidos, ¿verdad? Creo que los Estados Unidos es una muestra evidente de la necesidad de avanzar hacia el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, no para abordar únicamente problemas como el que estamos enfrentando, sino en general la realidad de la salud pública en nuestros países. Yo creo que América Latina en realidad tiene un común denominador en términos de modelo de organización y funcionamiento. Son sistemas públicos de salud segmentados, fragmentados, y eso de por sí ya implica grandes problemas para poder abordar en general los problemas de la salud pública que tienen los países. Pero por eso decía que la pandemia nos desnudó, pero nos ha evidenciado la incapacidad realmente que tenemos de poder responder de la manera más adecuada posible a esta realidad con sistemas públicos de salud que tengan esta característica. El otro tema es el tema de la conducción del sistema, ¿verdad? Sí, voy. Ya voy a terminar. El tema de la rectoría de salud, el tema de la conducción política, ¿verdad? Que finalmente determine cómo es que tiene que funcionar de una manera articulada el sistema público. Y por último, decir que yo sí tengo una gran preocupación, ¿verdad? Yo creo que finalmente la COVID ya la entendimos, ¿verdad? Creo que ahora lo que toca es saber, digamos, abordar con un mayor conocimiento diferente a lo que vivimos hace 9, 10 meses. Pero a mí lo que más me preocupa es la deuda que hemos creado a propósito de la priorización de la atención de la pandemia. Hemos dejado de hacer una enorme cantidad de cosas que rutinariamente
hacían o hacen los sistemas públicos de salud, y eso ha generado una deuda mayor, digamos, en términos de atención a la población en nuestros países. Y aquí sí tenemos que buscar una gran creatividad para tratar de poder enfrentar correctamente no solamente la pandemia, que vamos a seguir conviviendo con ella un tiempo, sino también la deuda que hemos creado por haber priorizado la atención de la misma. Eso era lo que quería decir. Mauricio Vargas, muchas gracias. Yo haré un comentario final también, pero como el tiempo se acabó, yo antes quiero agradecerles, en cualquier momento nos cortan, antes quiero agradecerles a usted, doctor Mauricio Vargas, y a su institución que representa, igual que a su país, la presencia en este foro, al doctor José Moya igualmente, su presencia, su gentileza y la presencia de una organización tan importante de la cual muchos esperamos también una renovación, pero seguimos esperando lo que ha hecho hasta el presente la Organización Panamericana de la Salud y el ejemplo de Cuba, que para nosotros sigue siendo muy aleccionador, igual que el de Costa Rica. Nosotros siempre que hablamos de modelos de salud tenemos que citar a Costa Rica y tenemos que citar a Cuba. Doctor Moya, también muchísimas gracias. Mi comentario final más bien va en la línea del otro polo, del otro tema que expusimos hoy, y es sobre los modelos de salud. Sí, definitivamente a mí me parece que si algo ha mostrado la pandemia, lo han dicho ustedes, es que han dejado ver las grandes debilidades de ciertos modelos de salud, como el caso colombiano, como los modelos de mercado, y las posibilidades que se tejen alrededor de un sistema público. Definitivamente la salud pública, aquí vale totalmente la redundancia, la salud pública es pública, y al ser pública, la salud pública tiene que ofrecerse fundamentalmente con entidades del sector público, con el componente estatal, logrando aglutinar a la población, a eso que sectores neoliberales han llamado la sociedad civil, pero con la gente, para poder construir modelos más en esa perspectiva de lo público. Que esto no es de países comunistas, capitalistas o socialistas, no. El gran ejemplo lo dio Inglaterra cuando logró constituir el mejor sistema de salud en el mundo desde un país absolutamente capitalista, o la madre del capitalismo, como era Gran Bretaña en aquel entonces. Hoy ya ha sido permeado obviamente por el mercado también y las privatizaciones. Pero la experiencia que hay que sacar aquí hay que admitirla, hay que admitir que el modelo de desarrollo mundial es un fracaso y que va en contra de la humanidad, y hay que admitir que sistemas de salud del mercado también han sido un fracaso frente a la pandemia, y hay que reconstruir en una perspectiva muy distinta, quizá siguiendo los ejemplos de los países que nos acompañaron en el día de hoy, o quizás siguiendo otros ejemplos de otro tipo de países. Inclusive Europa toma todavía como centro la población y los tienen en una segunda cuarentena para enfrentar la pandemia, lo que yo sé que en América Latina los gobiernos no se van a atrever a hacer cuando llegue una segunda ola o se incrementen más este tipo de casos. Entonces, definitivamente el mensaje grande es que hay que admitir la realidad, hay que admitir que estamos acabando el mundo con un modelo de desarrollo extractivista y un modelo de desarrollo capitalista, y hay que admitir que los sistemas de mercado únicamente han servido para llenar los bolsillos de algunos sectores económicos y financieros, pero han ido en detrimento del derecho a la salud, han ido en detrimento de la salud pública y han ido en detrimento de la vida, porque justamente lo que ha mostrado la pandemia es que se traduce en mayores muertes y en mayores efectos negativos en la salud. Yo quiero terminar aquí agradeciéndole también al público que nos escucha a través de esta videoconferencia, y estaremos también pendientes de comentarios en el chat y de posiblemente comunicarnos con las personas que intervengan. Agradecerle a la Asociación Médica Sindical que nos ha invitado tanto a ustedes como a mí, y a que siga fortaleciendo este congreso, que es de lo más importante que se tiene en Colombia en medicina general y social, y a seguir fortaleciendo también el Pacto por la Salud Pública, como lo decía el doctor José Moya, que ahora es fundamentalmente un pacto de la sociedad civil, y que ojalá avance y refuerce en buscarle alternativas al modelo de salud colombiano, y a buscarle alternativas, estrategias y políticas para enfrentar las pandemias que se avecinan y otras amenazas que provienen desde la globalidad. Muchísimas gracias a todos, y aquí cierro. Muchas gracias.